Vamos a hablar hoy de Anna Leopoldovna, que era una zarina. Ajá. Esta es nuestra habitual sección. Me caigo en el zar de Rusia. No, bueno, señor. Veníamos del protocolo. Venimos sosteniendo con mucho éxito desde hace algunas semanas. Hoy hablaremos de Ana Ivanovna. Leopoldovna fue la posterior, la que vino después. Pero esta es Ivanovna. Pongámonos en Rusia, comienzos del siglo XVIII, y vamos a centrarnos, como he dicho, en la figura de la zarina Ana, que gobernó a partir de 1730. Subió al trono después de la muerte de la segunda esposa de Pedro el Grande, que se llamaba Catalina Skabronska, y después de la muerte de Pedro II, que era el hijo que Pedro el Grande había tenido con su primera esposa, que no era Catalina. Bueno, no importa. Subió. No fue una sucesión diáfana, y en realidad fue producto de una decisión política. Pedro el Grande había tenido hijos con Catalina Skabronska, pero por intrigas de palacio se quedaron ahí, no los quisieron habilitar como zares, y le tocó a Ana Ivanovna. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar, y el llamado a ocupar el trono fue una sorpresa. La tipa era viuda, ni siquiera vivía en Rusia, disfrutaba de los amores de un nieto que se llamaba Johann Ernst Buren, que era de la Westfalia. Estaba con su amante por ahí, qué sé yo. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó además que debía abandonar a su amante. Dije, mire, lamentablemente le estamos diciendo que la convocamos para ocupar el trono de todas las Rusias, pero además le comunicamos que tiene que abandonar al tipo este. Por una cuestión firmado el consejo de no sé qué. Esta información que estamos manejando la tomamos de Juan Forn, de quien hablamos el otro día, un gran escritor que indagaba sobre estos asuntos, pero también la tomamos de nosotros mismos, que hicimos en algún momento alguna charla sobre Ana, y también la tomamos de los muchos que siguen difundiendo estas charlas nuestras de otro tiempo, contribuyendo a la confusión general y a la idea de que siempre decimos lo mismo. Sí. Idea que por otra parte es absolutamente correcta. Ana, volvamos a Ana, no pareció muy contrariada cuando le dijeron que tenía que romper con su amante, pero que en realidad tenía pensado que no iba a romper nada. Y como así, yo le digo que rompo, pero no rompo nada. Claro, porque ¿qué le van a dar? Y entonces fingió aceptar las indicaciones que le habían dado los más poderosos cortesanos rusos, y Ana había planeado que su favorito, su amante, se reuniera con ella en Moscú. Hizo su entrada en febrero de 1730 y no se sometió en absoluto al poder de lo que le habían convocado, que era un Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado había sugerido además una serie de prerrogativas para el propio Consejo. Tampoco cumplió. En cuanto llegó, Ana barrió con todo lo que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y el amante, Johann Buren, se instaló junto a la zarina y prácticamente gobernó con ella. Dice, este es mi amante. Listo. Chao. ¿Chau qué? ¿Chau qué? Estoy saludando al director. No, señor, por favor, concéntrese en lo que estamos hablando. Las excentricidades, por no decir maldades, ¿no?, de Ana y de su favorito fueron notables. A los dos les gustaba el lujo, pero eran bastante roñosos. Ah, bueno, qué bien. No sé el pero. Dice la crónica que Ana apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo según la circunstancia. Bueno.
Y ella, según se afirma, se empeñaba en limpiarse la piel con manteca fundida y le quedaba un olor nauseabundo. Claro. Le quedaba. A la emperatriz le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Bueno. Es una descripción hecha por opositores. Sí, claramente. Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo, se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Ah, mire. Un detalle, Bueno. ¿no es cierto? A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta y disparaba al techo, o se acercaba a una ventana y le apuntaba a los pájaros del jardín. ¡Pum, pum, pum! Dijo, esto está escrito así. Sí. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, extasiada, me parece que la estuviera viendo, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, quiero decir, a tirar con la escopeta, ¿no? De pronto el Palacio de Invierno parecía tomado por un batallón femenino que disparaba en los pasillos por la ventana y a los cuadros incluso de los próceres pretéritos. Sí, señor, por favor. Los próceres son casi siempre pretéritos. Sí. O es preferible, ¿no? Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse con los libros o con los eruditos del palacio, ninguna de esas paparruchas. Aprovechaba el menor momento libre para disfrutar una siesta. Me parece estar viéndola. Este dato lo sacamos de las vidas paralelas de Plutarco. ¿Sí? Y sí. Bueno, pero... No se refiere a la rusa, no se refieren a ella, no. Pero igual lo sacamos de ahí. Bueno, está bien, sí, pero... Le gustaba despertarse con un coro. Ahí me empezó a gustar. Qué lindo, ¿no? A la mañana. Se despertaba con un coro. A la mañana, ¡pum!, venía el coro. Le cantaba 2 palomitas. Ah, mire. O cosas así. Dice, pero claro, las sesiones corales a veces eran muy largas, ¿eh? Sí. Las cantantes quedaban prácticamente sin voz. Si una de ellas, exhausta, bajaba el tono o desafinaba, la zarina Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma un castañazo. Bueno. A menudo también hacía ir hasta su lecho a contadores de cuentos o a poetas. Qué lindo. Era A una veces venían kermés contadores de cuentos, como hemos dicho recién, resulta que había un paisano que No, tenía ganas de baño. Cuentos Literarios, sí, de la- Y acá dice, posiblemente sea una palabra de Forn, dice, el pésimo poeta Terdiakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. ¿Por qué, dice Forn, el pésimo poeta Terdiakovsky era? Se llamaba Vasily Terdiakovsky. Y era un tipo que escribió unos libros sobre el arte de la versificación. Había una metodología para versificar en ruso que se llamaba el verso silábico, y él lo cambió por el verso silábico tonal, que tiene algunas formas nuevas. Modificó, podría decirse, la versificación rusa. Y fue también un traductor de obras de otros idiomas clásicos al ruso. ¿Por qué dirá que Terdiakovsky era un pésimo poeta? Sigamos adelante. Así relata el propio Vasily Terdiakovsky
en una carta su audiencia de consagración literaria. Y cuenta, mire lo que cuenta y cómo. Cito a Basili. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una graciosa bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que su escupitajo haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. No era tan malo. No era muy mal poeta. Bueno, mientras Ana se entregaba a la pereza, el amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes como él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los viejos nobles, ¿no? Habían sido completamente desplazados del gobierno. Parece que Buren era un tipo de una crueldad enorme. Por haber osado enfrentarse a la zarina y su favorito, el príncipe Iván Dolgoruki fue descuartizado. Sus dos tíos, Sergei e Iván, fueron decapitados. Bueno. Y varios miembros del Alto Consejo padecieron la misma suerte. Bueno. Bien. Los rusos inventaron una palabra para designar al régimen de terror que impuso este hombre Buren. Se hablaba del Burenovщина, algo así como el desastre al modo Buren. Todo esto en ruso. Ana también desplegaba sus maldades. La emperatriz se enorgullecía de tener una colección de personas que padecían deformidades. Su predilecta era una vieja calmuca cuya fealdad horrorizaba a todos. Un día la vieja le dijo a la emperatriz que quería casarse. Este deseo inspiró a Ana un casamiento morboso. Convocó a un anciano noble, Mijail Golitsyn, que había sido príncipe y que había sido degradado a bufón de la corte porque se casó sin autorización con una italiana católica, siendo los rusos ortodoxos. Se enojó entonces Ana y anuló ese matrimonio, pero todavía le había quedado el tipo un poco más montado entre ceja y ceja, y lo llamó y le dijo: te consiguió una esposa, y lo obligó a casarse con la calmuca. Hicieron ahí. Otros dicen que fue distinto el asunto. Dicen que la corte itinerante se había detenido en un pueblo, de todos nombres con distintas nomenclaturas, cerca de Laponia, cerca del límite con los países nórdicos. La corte de Ana estaba detenida por el mal tiempo. Por el mal tiempo. Y entonces, bueno, hicieron una fiesta, qué sé yo, y alguien en la fiesta tuvo la idea de invitar a la fiesta a gente que formaba parte de la comitiva y que eran todos estos tipos medio extraños que ella tenía para su diversión. Y ahí alguien dijo, mirando el hielo, que quizá había más agua en Saturno que en la Tierra, pero como hacía tanto frío en Saturno, ya lo sabían en aquel momento, era puro hielo y no había agua, sino hielo. Entonces alguien tuvo la idea, posiblemente la misma Ana, de construir cosas de hielo. Un espejo primero, sí, un mueble, una cama, una habitación, hasta que ella dijo: no, vamos a hacer que construyan. Aquí estaban en un palacio, pero ya fueron mucha nieve, mucho frío. Vamos a construir un palacio de hielo, una casa de hielo. Y para darle más color al guiso, vos, le dijo a Golitsyn, al bufón, sí, te vas a casar con mi amiga la calmuca, y te vas
a pasar una noche de boda en el Palacio de Hielo, mientras nosotros, que estamos aquí aburridos, somos la corte, miramos. Es una versión más cruel que la otra. Es más cruel que la otra. Es más cruel, ¿no? Qué cosa. Bueno, y así lo hicieron rápidamente. Construyeron no era un palacio de hielo, pero una casa de hielo, la famosa casa de hielo de Ana Ivanovna. Y bueno, y si se realiza un casamiento con esta chica calmuca que se llamaba Avdokia Busolinova. ¿Cómo me gustaría llamarme? Bueno, Avdokia Busolinova. Y la casaron con Golitsyn, que era el príncipe bufón, ¿no es cierto?, que le caía mal. Fingieron ahí el casamiento, lo hicieron realmente, y los mandaron a tener una noche de boda en la casa de hielo. Y ellos desde el palacio miraban. Qué lindo. ¿Qué miraban? El frío que tenían. y sí, claro, bueno. Era una cosa horrorosa. Bueno, ese es un episodio que también alguna vez en este programa hemos contado más detalladamente, pero que tiene distintas fuentes. Sí. En 1740 se enfermó la emperatriz, los médicos no supieron decir de qué se trataba la enfermedad. Johann Buren, el amante, aprovechó la circunstancia para pedirle al amante ser nombrado regente si ella moría. Bueno, dijo la tipa, ella le otorgó esa potestad poco antes de morir, cosa que sucedió nomás en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral, le dijo adiós a todos, y no volvió a hablar por 3 días, hasta que se murió. No le fue bien finalmente al amante, a Johann Buren. ¿Por qué? Se produjo una revuelta cortesana, una conspiración de los boyardos, y en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en el cuarto de Buren y tras molerlo a palos lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar una falta para encarcelarlo. Se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana al incitarla a andar a caballo. Una mentira. Una cosa interesante es lo que pasó con los 2 amantes. ¿Los de la casa de hielo? En la casa. Sí. Estaban ahí muriéndose de frío y un chambelán de la corte a la madrugada fue y los rescató. Justamente un rato más tarde la comitiva se puso en marcha otra vez porque había mejorado el tiempo. Entonces se fueron. Organizaron todo, la calmuca fue con todo, pero al príncipe bufón se lo olvidaron, a Golitsyn. Sí. Adentro de la casa de hielo. No, se le andaba por ahí y lo dejaron atrás. Y el tipo que los quiso alcanzar no pudo, se perdió, bueno, volvió entonces. Y no había quedado nadie en el palacio donde estaba, completamente desierto. Y el tipo le agarró una desesperación tal que se tiró en lo que había sido el lecho de hielo. Sí. Y ahí se dejó morir. ¡Ay, pero qué historia, por favor! Muy bien, es peor la historia todavía. ¿Qué? Porque pasa todo el invierno, nadie se acerca, el palacio se fue degradando, después vino el verano, Sí. y se destruyó. Entonces agarraron los bloques más grandes, aparecieron unos tipos que cuidaban ahí, vieron que el palacio estaba desierto, que la casa de hielo ya se había degradado, agarraron los hielos más grandes que quedaban, los metieron en unas heladeras que tenían, y ahí se dieron cuenta de que adentro de uno de los bloques de hielo estaba el tipo este. No, quedó congelado ahí. Así terminó el pobre bufón que había sido príncipe. Bueno, agradecemos verdaderamente a todas nuestras fuentes, voluntarias o involuntarias, fuentes que en esta historia han sido como confesiones de invierno.